Señor doctor Osvaldo Hurtado Larrea, ¿acepta usted el cargo de vicepresidente de la República, para el que fue electo por el pueblo ecuatoriano en los comicios? Debemos lamentar y llorar el destino fatal que la historia nos ha impuesto en este año 1981. Pero al mismo tiempo, sobre este dolor y estas lágrimas, sembrar el porvenir que con clara inteligencia y alto espíritu patriótico el presidente Roldós comenzó a construir. Como su compañero de lucha, a lo largo de casi 4 años, me encuentro profundamente acongojado, como lo está todo el pueblo ecuatoriano. Tuvimos algunas discrepancias, lo cual es normal, pero siempre fueron privadas, nunca públicas. Yo fui un vicepresidente absolutamente leal con el presidente de la República. Jamás le hice una crítica, jamás expresé una discrepancia pública. Y cuando sus momentos de gloria, yo hacía, como se dice en el teatro, mutis por el foro. Cuando tenía dificultades, comparecía a defenderle en los medios de comunicación. Bueno, si vamos ahora hacia atrás, da la impresión que ha habido fricciones entre el vicepresidente Palacios y el vicepresidente Gutiérrez. Gustavo Noboa definitivamente conspiró para tumbar a Maguad, y eso es público. Hay gente que han estado involucrados y que lo han dicho públicamente. Gustavo Noboa estaba siempre en el Palacio de Gobierno, participaba en todas las reuniones importantes cuando estaba en Quito. Cuando no estaba en Quito, por supuesto que no. Me decía frecuentemente, Yamil, yo no soy un golpista. Sería renunciar a lo que me enseñó mi padre. Esas fueron sus palabras. Señores jefes de misiones diplomáticas, representantes de organismos internacionales, honorables legisladores, en observancia del mandato constitucional que me imponía la obligación de la subrogación presidencial, comparezco ante este elevado órgano del poder público, sede de la soberanía popular, para ratificar formalmente mi obligación de observar los deberes y atribuciones que me corresponden. Lo que sí le digo es que desde el día del golpe militar hasta el día de hoy, yo jamás tuve una llamada del vicepresidente, ni siquiera para preguntar si estaba bien, dónde estaba, si pasaba algo con mi familia, etc. Alarcón no tuvo problemas con el segundo mandatario. Las únicas reuniones a las que yo asistía cuando estaba Alarcón de presidente y yo de vicepresidenta eran reuniones de tipo militar. Es decir, por ejemplo, cuando ascendían los generales, tenía yo que estar sentada al lado, pues no me quedaba verme aquí él y yo. Por supuesto, los dos con tortícolis, creo que le iba para el lado. Este hombre, como es un poco pequeño de estatura, hacía que corten las patas de los sillones donde yo me iba a sentar para que yo parezca más pequeña que él. Y esto se lo puedo garantizar. Yo entiendo que hubo algún tipo de problema entre Abdalá y doña Rosalía. Yo no creo que ella estaba preparada ni personalmente ni intelectualmente. No me van a hablar de esta dama. Solamente le puedo decir que Pettigrew tenía mucha razón cuando dijo Eva vive en el corazón de algunas mujeres. Eva vive en el corazón de Rosalía. Yo he tenido siempre una excelente relación con Blasco. Lo considero un hombre muy inteligente, de gran experiencia política. Me da la sensación que desde Taura, desde enero de 1986,
el presidente más ha dedicado sus esfuerzos a la expectativa de reemplazar al presidente. ¿El cargo está de más desde el punto de vista de las funciones que le da la Constitución actual? Eso habría que preguntarle pues al Congreso, que es el que tiene la facultad de reformar la Constitución. Él ha tratado de callar para siempre a todos los que han discrepado con su criterio o no se han sometido a su omnímoda voluntad. El señor vicepresidente usó de una frase latina que creo que se aplica a él. Res quae in pace. Descansa en paz. Bueno, me alegro que me desee descanso en paz. Yo le deseo a él también lo mismo. Por ese dimi direte que se da en la caldera del diablo, que es el poder, en Carondelet, se generaron al final del gobierno ciertas fricciones, pero que las pudimos superar. Luego del 10 de agosto tengo la obligación y la cumpliré, la obligación de referir minuciosamente, detalladamente, todo lo acontecido antes de Taura y después de Taura. Se generan problemas, ¿no? Más allá de que el cargo de vicepresidente es una necesidad desde el punto de vista de la sucesión presidencial, y la mayoría de los países desarrollados del mundo tienen la posición de presidente y vicepresidente, ¿no? Los gastos reservados, dice, gastos reservados, gastos que se incurren para asegurar la estabilidad del Estado o del gobierno, incluyen también los gastos que el presidente de la República, vicepresidente de la República y ministro de gobierno ordenen cubrir con este rubro, previa autorización del señor Contralor General del Estado. Yo asumo la responsabilidad de los gastos, señores, y tengo para mi descargo los documentos que la ley ha previsto, pero de ahí a ir a la división y subdivisión de partidas para explicar que tal cantidad de sucre fue invertida en este objeto, tal otra fue entregada a tal persona, etcétera, etcétera. Gracias. Ha venido ante el Congreso en una actitud insolente y cínica de interferencia en la autonomía de las funciones del Estado. Hay que ver el desparpajo con el que se ha dicho al Congreso Nacional, señores diputados, adversarios ideológicos nuestros, que no importa a dónde van los fondos. Que este Congreso Nacional no es un juicio de 5 ni 10 años, sino un juicio inmediato, impostergable e irreversible. Este Congreso Nacional juzgue la conducta del vicepresidente de la República. El señor vicepresidente de la República fue llamado sin justificación alguna a un juicio político ante el Congreso Nacional, donde demostró con claridad que no existía base legal para las mociones de censura. Como presidente constitucional de la República, debo señalar mi preocupación y mi extrañeza por los evidentes excesos cometidos en los procesos político y judicial seguidos en contra del señor vicepresidente constitucional de la República. En ese entonces no se irrespetó ni al vicepresidente de la República ni a ningún funcionario. Creo que actué enérgicamente para que el vicepresidente Dajic pueda exponer sus puntos de vista y pueda ejercer su defensa. No, mire, este fue otro asunto que también se lo manejó políticamente. Se le convenció al país de que había habido un mal manejo, de que había habido actos de corrupción. Se abrieron cuentas privadas en los cuales funcionarios de la vicepresidencia, entre ellos creo que era el secretario, la secretaria, no recuerdo exactamente, ya son muchos años, manejaba las cuentas de los fondos reservados. Entonces, eso sí era absolutamente fuera de cualquier concepto del marco jurídico vigente. Y celebro y me enorgullezco de haber utilizado cuentas bancarias para que puedan ser revisadas por los auditores de Contraloría, como han sido revisadas con los vistos buenos que constan de los funcionarios de Contraloría. El presidente de la Corte en ese momento, el doctor Carlos Solórzano, hizo publicar el listado de los egresos que se habían hecho y se vio que no había habido ningún acto doloso por parte del vicepresidente. ¿Acaso se han olvidado? Bueno, puede ser que se hayan olvidado ya.
su famoso viaje en avioneta con fundas de dinero que las traía de una fábrica de hielo de Playas, el desvío que hizo de los gastos reservados. Todo eso está en el proceso legal contra Dajic. Dajic no está en Costa Rica por ser santo, ¿no? Está en Costa Rica por haber malversado dineros públicos, y eso en derecho se llama peculado. En buen romance se llama robo. Y repitiendo 1000 veces las mentiras, han pretendido convertirlas en verdad, como acostumbran hacer quienes tienen esta concepción absolutista del poder. Comencemos recordando los acuerdos políticos a los cuales llegaba el ingeniero Febres.